Una de las cosas que nosotros los cristianos, hijos e hijas de Dios, tenemos que recordar siempre es que aún en la necesidad más extrema podemos ver la provisión de Dios más plena. En los años 1989, cuando estaba en mi primer seminario, recuerdo que un hermano nuestro, compañero del seminario, le fue notificado que no podía asistir más a clases hasta que pagara su deuda de 15,000 pesos que tenía acumulada y que no había podido pagar. A veces en nuestras necesidades llegan la limitación y a veces no tenemos la capacidad de responder a ellas. Y este hermano estaba desafiado con esta deuda, pero él quería seguir estudiando y se fue muy cabizbajo a su casa ese día cuando le fue notificado oficialmente que no volviera más al seminario si no podía pagar su deuda. Al día siguiente, él vino y todavía venía bien cabizbajo. Vino por fe, básicamente, porque no tenía cómo pagar su deuda. Sin embargo, ese día que estaba cerca del seminario, había un bar muy cerca del seminario y él pasando por allí en la mañana cuando venía a asistir a su primera clase, se dio cuenta que había algo en una esquina y cuando miró más de cerca, había allí 15,000 pesos esperándole al punto de que cuando entró a su seminario, a nuestro seminario, fue y pagó su deuda. Y luego uno de nuestros profesores nos decía que cuando Dios nos va a proveer, aún hasta un borracho lo puede utilizar. Porque posiblemente él consideraba que alguien que estuvo borracho perdió su dinero allí y no se dio cuenta. Lo extraño es que tampoco nadie más lo vio durante toda la noche y durante la mañana hasta que llegó este hermano a ver su bendición y su provisión. Génesis 22 nos habla acerca de un momento de una necesidad extrema en la vida de Abraham. El versículo número 1 dice que pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le dijo: ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham, acostumbrado a obedecer aún cosas que no tenían sentido para él fue, así como originalmente cuando se le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, salió sin saber a dónde iba. Y esa era la práctica de Abraham, obedecer aunque no tuviera sentido. En este sentido, también en un momento dado, su hijo Isaac, que es la persona que él fue a sacrificar, en el versículo 7 le pregunta a su padre Abraham: padre, dime, hijo mío, le dice, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, dice Abraham, hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron su camino. En medio de ese camino, Abraham e Isaac iban acompañándose el uno al otro, pero Abraham sabía que a menos que Dios hiciera una provisión extraordinaria, un milagro extraordinario, perdería a su hijo y con ello toda su esperanza de una posteridad. Así que en ese momento, cuando ya está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le llama y le dice que pare. Y una vez que para, sucede que en el versículo 13 dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor, o proveerá el Señor. Así que en este monte de escasez, en este monte de dolor, en este monte de desafío y de extrema necesidad, en medio de la obediencia y en medio de su fe, Dios aparece con una provisión que él no se imaginaba. En otras versiones dice que detrás de él estaba el carnero. O sea que Abraham estaba tan concentrado en su obediencia, en su desafío, en su lucha, que no podía ver la provisión. Pero en toda necesidad extrema hay una provisión plena. En toda necesidad extrema hay una provisión plena. Y Dios proveyó profundamente, tremendamente a la vida de Abraham y le sorprendió con una provisión al punto de que a partir de ese momento él le cambió el nombre a Dios y le llamaba Jehová provee, Jehová Jireh. Y nosotros también debemos recordar que en medio de todas nuestras necesidades, en medio de todos nuestros desafíos, tenemos que alzar la vista porque Dios ha provisto de antemano. De hecho, en la traducción del hebreo también se puede traducir como Dios proveerá, pero también Dios ha visto. Y eso quiere decir que si Dios ha visto, ha provisto, porque Dios no es una persona que es indiferente a la necesidad nuestra. Por eso la palabra provisión y providencia. Proveer antes quiere decir ver
ver antes y por lo tanto facilitar el recurso. Así que donde quiera que te encuentres en este día, en medio de cualquier situación, de cualquier dilema, de cualquier prueba, de cualquier situación, recuerda, Dios ya ha visto de antemano y ha provisto con su mano. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Este es el doctor Alfredo Delgado, ando contigo desde el sur de California. Si no te has registrado, suscríbete a nuestro canal, suscríbete y compártelo a otros para que también sean bendecidos. Dios te bendiga.